Buenas tardes, esta es la presentación de nuestra investigación encomendada de la primera unidad de la asignatura Innovación y Emprendimiento 2, Detección de Oportunidades. Como parte introductoria, en esta primera etapa o fase del ciclo de innovación se decantará por la identificación, análisis y comprensión del problema, que por efectos del desafío pedagógico de la asignatura es el tópico de la discapacidad en nuestra sociedad. Mediante el llenado de 11 instrumentos se tendrá que desarrollar de forma armónica con el fin de que tendrá una metodología correcta y consistente, donde tendremos que ser capaces de la identificación, análisis y comprensión del problema, esto gracias al levantamiento de distintas necesidades que surjan de los usuarios, que son las personas discapacitadas, y también mediante aportes de profesionales del área y observación del entorno inmediato de los usuarios para poder lograr comprender el entorno en cuanto a oportunidades y problemas y con amenazas que estén en este. Preparación de entrevista en profundidad a usuario. Se deben señalar los objetivos y la información que se buscará en la entrevista. Pauta de entrevista en profundidad a usuario. Se debe vaciar la información recolectada en las entrevistas y clasificarlas de acuerdo a las temáticas escogidas. Preparación de pauta de observación no participante. Se deben señalar los objetivos y la información que se buscará en la observación. Pauta de observación no participante AEI-OU. Es una técnica cualitativa que permite descubrir las prácticas y experiencias que ocurren en el lugar de los hechos, observando a los actores mientras realizan alguna acción. Preparación de entrevista a expertos. Se debe señalar los objetivos y la información que se buscará en la entrevista, pero con un enfoque a profesionales y a expertos. Pauta de entrevista a expertos. Se debe vaciar la información recolectada de las entrevistas y clasificarlas de acuerdo a las temáticas escogidas. Tiene un enfoque a profesionales. Matriz de vaciado de hallazgos. De acuerdo a las citas claves, se debe llegar a las conclusiones por cada temática. Matriz de categorización de insight. Se deben detectar las problemáticas señaladas en el instrumento anterior y explicar en qué consisten. Gracias a los problemas pudimos categorizar distintos insights que a continuación detallaremos con profundidad. Infraestructura universal inexistente. A las personas en esta situación de discapacidad se les dificulta transitar de manera autónoma por espacios públicos debido a los problemas estructurales del lugar. Y muchas veces estas se convierten en barreras de entradas, que se convierten en dificultades que resultan ser más decisivas y condicionantes que las propias limitaciones funcionales que tenga cada persona. Transporte público inadecuado. El transporte público en general no posee los atributos necesarios que permitan el acceso a su utilización a las personas discapacitadas. Es decir, un servicio público que está en fojas para ser usado por todas las personas no logra ser tal. Exigüidad de letreros con escritura braille. Para las personas con discapacidad visual, una herramienta facilitadora para su inclusión en la sociedad son los letreros con escritura braille en ellos, ubicados en espacios públicos. Estos con fines de orientación e información para ellos. Y en lo que respecta a nuestro entorno cercano inclusive, la existencia de estos letreros es muy exigua, poca o casi nula. ¿Qué genera esto? Que la integración de estas personas sea muy precaria. Falta de inclusión en el ámbito social. Gran parte de la sociedad suele excluir y discriminar a las personas en situación de discapacidad, provocando que se vuelva difícil que estas personas puedan vivir su vida con total normalidad. Dificultades para incluirse en el mundo laboral. Los discapacitados tienen más problemas para entrar al mundo laboral que las personas no discapacitadas. Problemas de integración. En el ámbito educacional existen problemas relacionados al enfoque, ya que tienden a segregar a los estudiantes con discapacidad. Concepciones ideológicas erróneas. Gran parte de la sociedad tiene muchos prejuicios al referirse a las personas en situación de discapacidad. Inversión insuficiente en los programas. Los programas dedicados para las personas con discapacidad resultan ser insuficientes, lo que vislumbra una falta de inversión para la implementación de nuevos programas. La difusión de los programas es escasa. A las personas con discapacidad se les dificulta buscar información sobre los programas de manera independiente. Falta de capacitación en áreas laborales para mejorar la inclusión de colaboradores en situación de discapacidad. Si bien es cierto que hay profesionales con formación y capacitados que están dedicados a la inclusión, también hay muchos profesionales que no tienen los conocimientos para tratar a la diversidad de personas y lograr
la socialización necesaria para la correcta inclusión. Los centros de atención a personas en situación de discapacidad tienen un aforo limitado. El aforo limitado de los centros de atención provoca que muchas personas en situación de discapacidad se queden sin recibir la atención correspondiente para tratar sus problemas. Tabla de priorización de los insights. En esta tabla nos logra dar una perspectiva respecto a las necesidades existentes, las cuales pueden categorizarse en complejas, las cuales se clasifican de acuerdo a su nivel de satisfacción. Es decir, siempre que exista una necesidad que es más fácil que enmendar que otra, además se clasifican por su impacto, lo que se refiere a que tanto influye dicha necesidad de las personas en si realiza un cambio necesario en la vida de esta persona o no. Ficha de antecedentes. Se da énfasis en las temáticas y se debe investigar qué aspectos están resueltos, cuál falta por resolver y qué variables afectan. Infraestructura de diseño universal. La accesibilidad y la entrega debe ser para todas las personas sin importar su condición. Esto engloba edificios públicos, privados y vías. El diseño universal se debe plasmar como un entorno apto para el mayor uso de personas sin necesidad, ya sea de adaptaciones o diseño especializado. Con esto se busca que la accesibilidad de infraestructura facilitará la integración de todas las personas con la mayor autonomía posible. En los aspectos resueltos podemos encontrar que hay una gran batería tanto de leyes como de decretos que obligan, digamos, a los espacios públicos, a los edificios que son privados, a que sean inclusivos con las personas con algún tipo de discapacidad, obligando a cambiar entradas, vías de acceso, la vía pública y cómo otorgar un espacio que sea menos para personas con discapacidad para su mejor desenvolvimiento en él. En aspectos por resolver, podemos ver que aunque se instalan estas leyes, hay un largo lapso de tiempo que da la ley para que se puedan, digamos, construir, modificar o fabricar estos accesos universales para personas con discapacidad. Y podemos ver que en la práctica, si bien está la ley, muy pocas empresas o espacios públicos o vías de acceso o vías públicas han estado acondicionadas para personas con discapacidad. Si nos vamos a comparación con países del primer mundo, podemos encontrar que en la ciudad de Oslo hay ciclovías para personas que transiten en sillas de ruedas. Un gran avance y casi muy lejos de nuestro país, que con suerte tiene ciclovías para las bicicletas. Un rol fundamental que tienen que jugar en este punto son los arquitectos, ya que para generar una mayor inclusión a través de este acceso universal se necesita un rediseño en los trabajos de estas personas. Matriz de antecedentes. Se debe explicar la relación de las temáticas en común con las variables escogidas. En este caso, la infraestructura de diseño universal, la primera variable es seguridad. Tener una infraestructura inadecuada puede afectar la seguridad de las personas y provocar accidentes. La segunda variable es económica. Mejorar la infraestructura pública y privada tiene consecuencias económicas, ya que tiene un costo monetario. La tercera variable es la accesibilidad. Una infraestructura deficiente provoca que sea poco accesible para ser usada por personas en situación de discapacidad. Así fue como lo relacionamos con varias temáticas. En conclusión, la recopilación de los documentos expuestos a través de la primera fase de innovación, de identificar, analizar y comprender, decantamos que la discapacidad ante la inclusión tiene una gran cantidad de problemas a solucionar, que es la accesibilidad universal de los discapacitados a la sociedad y su desarrollo en esta, principalmente en cómo tratan de trasladarse con dificultad de un punto a otro en las vías públicas, a la inclusión laboral y educacional. Gracias por su atención.